Las 7 operaciones más locas de las Delta Force de Estados Unidos. Extremadamente letales y efectivos, prácticamente invencibles y probablemente las fuerzas especiales más temidas del planeta. Así se describen a las Delta Force de los Estados Unidos. Se forjan con sufrimiento, disciplina, sacrificio, sangre y sudor para realizar las operaciones militares más peligrosas jamás imaginadas. ¿Quiénes crees que capturaron a Osama al otro lado del mundo y en medio de uno de los países más violentos? ¿Quiénes crees que pudieron lograr la recaptura de escurridizos jefes de la mafia? ¿Recuerdas cómo cayó el dictador iraquí Saddam Hussein? Probablemente ninguna otra fuerza especial pueda relacionarse con logros de tal magnitud, y todavía faltan otros por conocer. Quédate con nosotros y descúbrelos. ¿Quiénes son las Delta Force? El nombre oficial de este cuerpo de defensa es Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta, aunque son más conocidos como las Delta Force. Ellos, en apoyo con sus contrapartes de la Armada, la Fuerza Aérea y los servicios de inteligencia de la nación, cumplen misiones de alta prioridad que involucran el rescate de rehenes, la lucha contra grupos criminales, el reconocimiento espacial y la acción directa. Sus misiones son encargadas por el mismo presidente de los Estados Unidos en coordinación con el secretario de Defensa, por lo que son las tareas más complejas y peligrosas, además de que deben ser realizadas encubierto. Precisamente por eso, muy pocos logran ingresar a estas fuerzas. La unidad Delta Force fue creada en el año de 1977, debido a que Estados Unidos había sufrido varios atentados en la época. El objetivo era desarrollar un cuerpo contra estos grupos a tiempo completo. Esta idea no era nueva. Desde los años 60, ya varias figuras clave del ejército habían informado sobre esta vulnerabilidad. Charlie Beckwith, un veterano de la Guerra de Vietnam y oficial de las Fuerzas Especiales, presentó por esos años un informe destacando este aspecto del ejército, que no tiene un tipo de unidad enfocada en la lucha contra agrupaciones paramilitares. Aunque tuvieron que pasar 10 años para que los altos mandos del Pentágono lo tomaran en cuenta, ya por los años 70, y debido al aumento de la actividad de atentados, se designó a Beckwith para formar esta fuerza especial. Junto a su equipo, el veterano de Vietnam redactó lo que se conocería como documento de Robert Redford, en el que justificaba por qué necesitaban 2 años para entrenar a los aspirantes, describiendo las necesidades que debía tener su equipo. Los miembros iniciales fueron seleccionados entre voluntarios y sometidos a un especializado proceso de entrenamiento a principios de 1978. Ya para otoño del 79, fueron certificados como plenamente capaces de llevar a cabo misiones reales. Aunque con el paso de los años, el curso de ingreso de las Delta Force ha cambiado. En líneas generales, siempre se enseñan ciertas habilidades. La puntería es una de las primeras. Se obliga al aspirante a mejorar su puntería estática, después de objetivos en movimiento, luego de varios objetivos a la vez y, finalmente, en operaciones simuladas con rehenes y enemigos a los que disparar. Se enseña también a combinar habilidades con otras fuerzas especiales, es decir, se obliga a los operadores Delta a ejecutar misiones simuladas en apoyo de francotiradores y tropas de asalto que pertenecen a otros cuerpos del ejército. El espionaje también es una parte fundamental. Se instruye a los aspirantes en ejercicios de encuentros breves, vigilancia, contravigilancia, señales de carga y descarga, además de formarse para actuar encubierto en todo momento. Una de sus virtudes es la conducción. Cada miembro de la Delta Force tiene que realizar cursos avanzados de conducción para vehículos y vehículos armados. Luego, aprenden técnicas de protección diplomática, desarrolladas por el servicio secreto. Finalmente, la última prueba para ingresar al grupo es cumplir una misión simulada. Aquí deben poner a prueba y aplicar de manera dinámica todas las habilidades que han aprendido. Ahora es el momento de empezar con las 7 operaciones más locas de las Delta Force de Estados Unidos. Número 1. Operación Anaconda. En el contexto de la guerra de Afganistán, una de las operaciones más importantes fue la Operación Anaconda, que sucedió entre el 2 y el 18 de marzo del año 2002. Esta misión involucró a oficiales paramilitares de la CIA, en colaboración con las Delta Force, con el objetivo de destruir las fuerzas de Al-Qaeda y los talibanes. Fue la primera batalla a gran escala en Afganistán desde la Batalla de Tora del 2001. La mayor parte de la operación sucedió en el valle de Shai-i-Kot y las montañas de Arma, al sureste de Sormat. Aquí ocurrió una encarnizada lucha entre 1.700 soldados americanos, con apoyo de 1.000 afganos progubernamentales, contra 1.000 combatientes de Al-Qaeda y los talibanes, quienes buscaban controlar el valle. Cabe destacar que las tropas estadounidenses ganaron la batalla.
Ahora bien, esta no fue la primera ni la última de esta devastadora guerra que tuvo su origen en el 9º mes del 2001. En estas fechas, el gobierno de Estados Unidos sufrió un golpe como ninguno otro en su historia, un atentado dirigido por el líder del grupo Al-Qaeda. De Osama, el hombre más buscado del mundo en aquel momento, se sospecha que se escondía en Afganistán, bajo protección de los talibanes. Estados Unidos, como respuesta, declaró el 7 de octubre del año 2001 la Operación Libertad Duradera, cuyo propósito era eliminar a Al-Qaeda y sacar a los talibanes del poder. Así, el ejército norteamericano se unió con la Alianza del Norte, un grupo rebelde formado por personas de distintos orígenes étnicos, quienes les ayudaron a capturar los bastiones talibanes y tomar control de la capital, Kabul, el 13 de noviembre del año 2001. Sin embargo, las fuerzas rebeldes seguían reagrupándose. La Operación Anaconda sirvió para eliminar las grandes concentraciones talibanes, pero posteriormente salió a la luz la Operación Haqqana, a partir del 16 de abril del 2002, con el objetivo de eliminar cualquier insurrección que se reagrupara. En última instancia, el objetivo de Estados Unidos era eliminar a este grupo delictivo de manera definitiva. Número 2. Operación Black Swan. La Operación Cisne Negro fue realizada el 8 de enero del año 2016. Esta operación tenía un objetivo muy concreto: la captura de Joaquín, un famoso delincuente mexicano, líder de un grupo delictivo de Sinaloa que, en la práctica, vivía en la venta de estupefacientes, la venta de armas y de los criminales a sueldo. Curiosamente, esta fue una operación de recaptura, ya que el líder del grupo criminal había logrado fugarse tiempo atrás de una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, el 11 de julio de 2015. Durante la operación se logró la captura de un importante asesino del grupo delincuente de Sinaloa, y según los informes, en la misma casa hallaron a un líder del grupo. Funcionarios del gobierno mexicano explicaron tiempo después que la operación fue planeada por las Fuerzas Especiales Mexicanas, quienes recibieron apoyo de las Delta Force estadounidenses. También aclararon que el objetivo original no era Joaquín, sino el asesino, pero que el encontrarlos a ambos resolvió muchas dudas en la investigación. El mismo 8 de enero, las Fuerzas Especiales norteamericanas solicitaron la extradición del líder del grupo a Estados Unidos. Los informes detallados de la operación aclaran que las fuerzas navales mexicanas se posicionaron para allanar una casa en Los Mochis, donde se sospechaba que estaba el asesino a sueldo del líder del grupo. Al entrar al edificio, comenzó el intenso tiroteo, que dejó 5 criminales muertos y 6 heridos. Solo un marín resultó herido. No obstante, el caos del tiroteo permitió que Joaquín huyera a través de una serie de túneles. El problema fue que intentó escapar por un vehículo robado, por lo que los agentes federales pudieron detenerlo en un motel a poca distancia de la casa. Cuando se le sometió, esta persona intentó sobornar a los policías con dinero en efectivo, propiedades y ofertas de trabajo. Incluso así, cuando los policías se negaron, la persona huyendo les dijo que todos iban a morir. En cuanto los 4 policías enviaron fotos de la persona atrapada a sus superiores, estos recibieron el aviso de que 40 asesinos iban en camino para liberar a esta persona. Sin embargo, los policías llevaron a sus prisioneros a un motel diferente en las afueras de la ciudad, mientras esperaban refuerzos. Cuando finalmente pudieron asegurar a los objetivos, se dio por exitosa la extensa operación. El líder del grupo sería encerrado en una cárcel norteamericana. Número 3. Operación Acid Gambit. La Operación Gambito Ácido o Acid Gambit, como se conoció originalmente, tuvo lugar el 20 de diciembre del año 1989. La misión la llevaron a cabo las Delta Force y tuvo como objetivo recuperar a Kurt Muse, expatriado estadounidense que vivía en Panamá y que había sido encarcelado por liderar un complot con otros panameños para derrocar al gobierno nacional. Muse había sido arrestado varios meses atrás por establecer transmisiones de radio encubiertas contra Noriega, el jefe militar panameño de la época. En ese entonces, Estados Unidos buscaba mantener el comunismo lejos del continente, y su relación con Manuel Noriega había empeorado con los años, pues sospechaban que el jefe militar vendía información a los servicios de inteligencia cubanos liderados por el gobierno de Fidel Castro. Noriega, que había ascendido al poder en unas elecciones polémicas el mismo año, había encarcelado a Muse. Así, el objetivo de las fuerzas estadounidenses era liberar a su compatriota y arrestar al panameño, cosa que consiguieron el 20 de diciembre del año 1989. La misión fue concretada por solo 23 operadores de las Delta Force, quienes tuvieron apoyo del equipo Night Stalkers. Estos llegaron al techo de la prisión a través de helicópteros MH-6. Al comenzar el trabajo, uno de los operadores fue asignado para descender en rapel hasta el costado del edificio, colgarse fuera de la ventana y matar al guardia que tenía encargado de asesinar a Muse si ocurría un rescate. A partir de este punto, la misión siguió fluida. Entraron por la puerta de la azotea,
bajaron las escaleras hasta la celda de Muse y utilizaron un pequeño explosivo para detonar la cerradura. Blindaron al norteamericano con un chaleco antibalas, un casco balístico y gafas, y volvieron al techo donde los esperaba el MH-6. Durante la extracción, el helicóptero se estrelló, por lo que 4 operadores de la Delta Force resultaron heridos, y todos quienes estaban a bordo debieron refugiarse en un edificio cercano. Pocos minutos pasaron hasta que los miembros del equipo lograron hacerle señales a una de las naves de combate que sobrevolaban la zona, y así fueron rescatados por un transporte blindado de la 5ª División de Infantería. Aunque este fue el caso más sonado, la invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos involucró muchas operaciones simultáneas. El gobierno de George Bush se encargó de rescatar a sus compatriotas, deshabilitar todos los posibles vehículos de escape de Manuel Noriega y finalmente capturar al sospechoso el 3 de enero del año 1990. Número 4. Operación Eagle Claw. Durante el gobierno del presidente Jimmy Carter en 1980, se vivió una de las peores crisis en embajadas norteamericanas. Esta tuvo por nombre Operación Garra de Águila, operación que, por cierto, fracasó. Se trató de una de las primeras misiones de las Delta Force. Consistía en recuperar a 53 rehenes que se encontraban cautivos en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, el 24 de abril de 1980. Para la misión se enviaron 8 helicópteros a la zona de rescate, llamada estratégicamente Desert One. El mínimo necesario para traer de vuelta a los rehenes era 4 helicópteros, aunque se especificó que debían llegar al menos 6 en condiciones funcionales. Este no fue el caso, pues por problemas hidráulicos, signos de piezas agrietadas y una fuerte tormenta de arena, 3 de los 8 helicópteros fueron abandonados. En la presión del momento, los comandantes de campo pidieron al presidente Carter que abortara la misión, cosa que hizo. Esta polémica decisión se sigue discutiendo hoy en día. Pero esto no fue todo. En el proceso de retirar los helicópteros, uno de los mismos se estrelló con un avión de transporte que contenía tanto militares como combustible. Esto causó la muerte de 8 militares y la destrucción de ambos vehículos. Para el mundo iraní y especialmente para el ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder en el país, esto había sido una intervención divina. Dios en persona había frustrado la misión estadounidense, protegido a Irán y a su nuevo gobierno islamista. Todo este incidente inició el 4 de noviembre del año 1979. Los 52 diplomáticos estadounidenses de la embajada fueron tomados como rehenes por un grupo de estudiantes iraníes que se identificaban con los ideales de la Revolución Nacional y seguían la línea del imán. Es decir, creían en Ruhollah Khomeini y consideraban este como un acto de rebeldía contra los norteamericanos, que habían mantenido gran influencia en su país durante décadas. Por otro lado, el presidente Jimmy Carter calificó esto como un acto de chantaje, de traición y de anarquía. En principio buscaron un enfoque más civil, a través de negociaciones. Sin embargo, el 7 de abril ambos países rompieron relaciones diplomáticas, y el 11 de ese mismo mes se dio la autorización para la misión de rescate, aunque sabemos cómo acabó. La Casa Blanca anunció de forma pública el fracaso de la operación el 25 de abril. Los investigadores iraníes encontraron 8 cadáveres estadounidenses y el cuerpo de un civil. Quisieron inculpar a los norteamericanos de la baja, pero más de 40 testigos confirmaron que el iraní no había fallecido a causa de la misión. El presidente Carter, por su lado, continuó con los esfuerzos de liberación de los rehenes hasta el final de su mandato. El 20 de enero del año 1981, tan solo unos minutos luego de la investidura de Ronald Reagan, los 52 cautivos estadounidenses fueron liberados, poniendo fin a esta crisis que duró 444 días. Número 5. Operación Gothic Serpent. El 3 de octubre del año 1993, miembros del Escuadrón C de las Delta Force fueron enviados junto a los Rangers del ejército al conflicto en Mogadiscio, Somalia. El nombre en código de esta operación fue Serpiente Gótica. Esto sucedió en el contexto de la Guerra Civil Somalí de 1993. El objetivo principal de la operación era capturar a Mohamed Farah Aidid, líder de la Alianza Nacional Somalí, responsable de varios ataques contra las tropas de las Naciones Unidas. La misión se llevó a cabo entre agosto y octubre, aunque contó con varias fases. Su punto más importante fue la batalla de Mogadiscio, batalla que resultó extremadamente sangrienta y que involucró la muerte de más de 300 somalíes. Para los norteamericanos en el extranjero, este fue el conflicto más violento desde la Guerra de Vietnam. Todo comenzó en diciembre del año 1992, cuando el presidente George Bush ordenó a los militares unirse a las fuerzas de las Naciones Unidas en una operación conjunta que quería restaurar la paz en Somalia. El país se había hundido en una guerra civil un año antes, lo que indujo una hambruna severa y combate sin fin.
La situación se venía deteriorando, y aunque en 1993 las partes implicadas en el conflicto acordaron una reunión desarmada, una facción poderosa, la Alianza Nacional Somalí, quería tomar el control. Este cuerpo paramilitar estaba liderado por Mohamed Farah Aidid, quien fue el responsable de uno de los ataques más letales contra las fuerzas de la ONU en Somalia. 24 soldados pakistaníes fueron emboscados y asesinados por la Alianza Nacional Somalí, o ANC. Así, cualquier esperanza de una resolución pacífica se esfumó. La ONU emitió una orden donde pedía la detención de Farah Aidid, y las fuerzas estadounidenses no se hicieron esperar. El conflicto entre la ANC y la ONU escaló rápidamente. Incluso hubo civiles somalíes que tomaban partido contra las Naciones Unidas, pues estaban resentidos por incidentes anteriores que la ONU había provocado en la región, como el tiroteo masivo contra manifestantes de 1993. En resumen, la intención de la ONU fue calmar la situación, y la ANC, viéndose con la capacidad de ganar la guerra civil y tomar control del país, decidió echar a las Naciones Unidas sin saber que éstas serían reforzadas por las fuerzas norteamericanas. La misión se decidió en la batalla de Mogadiscio. Se había cumplido el objetivo. Aunque no se capturó directamente a Farah Aidid, las fuerzas estadounidenses sí se hicieron con dos de sus más importantes asociados, pero el costo fue muy grande. 4 helicópteros MH-60 fueron derribados, y 2 de ellos se estrellaron en territorio hostil. 18 soldados americanos murieron, y 97 resultaron heridos, junto con otro puñado de las Naciones Unidas. Un operador de las Delta Force fue asesinado 2 días después de la batalla, a causa de un ataque con mortero, y en cuanto a los somalíes, se calcula que murieron más de 300 y 800 resultaron heridos. Número 6. Operación Rojo Amanecer. El 13 de diciembre del año 2003, el ejército de los Estados Unidos capturó a Saddam Hussein, depuesto presidente de Irak, en la ciudad de Ad-Dawar. Este hecho formó parte de la guerra de Irak, y concretamente fue llamado Operación Amanecer Rojo, inspirado en la película de 1984 del mismo nombre. La operación fue ejecutada por un grupo conjunto de distintos cuerpos militares, entre ellos la 4ª División de Infantería, el equipo de combate de la Primera Brigada y el Escuadrón C de las Delta Force. El grupo registró 2 sitios, conocidos como Wolverine 1 y Wolverine 2, en las afueras de la ciudad de Ad-Dawar, pero no dieron con Hussein. Así pasaron varias horas, hasta que encontraron al sospechoso escondido en un agujero de araña. A las 20:30 horas, hora local iraquí, tras dar con él, Hussein no presentó resistencia a la captura. Esta invasión a Irak por parte del ejército norteamericano no sucedió de la nada. Por esos años, Estados Unidos acusó al gobierno de Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva, colaborar con grupos paramilitares y estar relacionados con atentados graves hacia su país. Así, bajo la vista pública comenzó una de las cacerías humanas más grandes de la historia. Se etiquetó al expresidente de Irak como objetivo de alto valor número 1, o HBT-1, y entre julio y diciembre del año 2003, las fuerzas especiales hicieron presencia en el país árabe. Según datos oficiales, se llevaron a cabo más de 600 operaciones, 12 incursiones que no dieron resultados y 300 interrogatorios. Se sabe que el 1 de diciembre, un exconductor del equipo de Hussein dio un nombre a las autoridades norteamericanas, Mohamed Ibrahim Omar al-Musliet. En las siguientes semanas, 40 miembros de su familia fueron interrogados, hasta que dieron con su ubicación. El 12 de diciembre capturaron a Omar, y en menos de 24 horas revelaría dónde encontrar a Hussein. Este fue el responsable de indicar los sitios de Wolverine 1 y Wolverine 2, cerca de la ciudad de Ad-Dawar. Llegados a este punto, solo fue cuestión de tiempo. Entre todos los grupos especiales había alrededor de 600 soldados estadounidenses, caballería, artillería, aviación, ingenieros y operaciones especiales. Todos ellos se encargaron de despejar los 2 sitios, aunque no encontraron nada. Entonces, un soldado pateó un trozo del suelo a un lado, lo que expuso un agujero de araña. Él mismo avisó que lanzaría una granada adentro, en caso de que fuese un sistema de túneles de insurgentes, y en tan solo un par de segundos apareció Saddam. Le quitaron la Glock 18C que portaba, y Saddam se rindió sin resistencia. Tras su captura, se redujo drásticamente la actividad insurgente en la zona. Los ataques con artefactos explosivos improvisados se redujeron a un 39%. Ya estos grupos paramilitares no recibían dinero del antiguo régimen. La mayoría de naciones del mundo arábico, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, Bahrein e Irán, se mostraron optimistas sobre el futuro de la región ahora que Hussein ya no estaba dentro del panorama internacional.
Para el presidente George W. Bush, este hecho fue la justicia que Hussein le había denegado a millones con sus atentados. Número 7. Operación Juniper Shield. La misión Juniper Shield, a diferencia del resto que hemos visto en la lista, sigue en operación. Esta comenzó en 2007 como la continuación natural de la Operación Libertad Duradera. Su objetivo es utilizar miembros de las Delta Force y otros grupos especializados estadounidenses para la vigilancia, control y reducción del tráfico de armas y drogas en África Central. Esta es una iniciativa para la que el Congreso aprobó $500 millones, con la idea de eliminar a los grupos criminales y delictivos de África transsahariana, especialmente a Al-Qaeda o agrupaciones similares. La razón por la que Estados Unidos hace especial énfasis en este continente es porque países como Argelia, Chad, Malí, Nigeria o Senegal han sido históricamente vulnerables a la presencia de estos grupos criminales. Aún así, Estados Unidos no es el único país que hace presencia en la zona. Canadá desplegó equipos de 15 miembros en Malí durante 2011, por ejemplo, para ayudar a combatir a los militantes en el Sahara. Lo cierto es que aunque esta se presenta como una misión netamente americana, tiene otros propósitos. La Operación Juniper Shield busca entrenar y equipar a 10 naciones africanas para combatir a los insurgentes de la región. Este espacio sirve para formar relaciones de paz, seguridad y cooperación entre las naciones del Transsahara, lo que a largo plazo beneficia el comercio y la estabilidad entre países de la región. Como es una operación que sigue activa, cada cierto tiempo el gobierno libera noticias al público sobre la situación. En 2015, por ejemplo, The Guardian informó que el ejército estadounidense desplegó 300 efectivos en Camerún a principios de octubre. En 2016, el personal norteamericano realizó misiones con drones desde Garoua, para así proporcionar inteligencia en la región para las fuerzas militares locales. En 2017, tras una emboscada en Tongo que culminó con la muerte de 4 soldados estadounidenses, el gobierno nigeriano otorgó a Estados Unidos la autoridad para armar sus drones, lo que permitiría realizar emboscadas más efectivas. El mundo que conocemos en la actualidad no ha sido siempre así. Para que hoy existan grupos como los Navy SEAL, los escuadrones de infantería o las Delta Force, la humanidad tuvo que enfrentarse a situaciones devastadoras. La guerra entre países ha provocado la necesidad de formar grupos especialistas, soldados preparados para afrontar todo tipo de situaciones, para dar la vida por su país en misiones casi imposibles. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las operaciones más locas de las Delta Force de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.